En el mundo de las apariencias, donde todo parece ser perfecto a simple vista, ¿qué sucede cuando el silencio entre dos personas se convierte en el peso más grande que ambos tienen que cargar? Esta es la historia de Alejandro Ferrer, un hombre que lo tiene todo: poder, dinero y una vida aparentemente perfecta. Pero en lo profundo de su matrimonio, algo comienza a desmoronarse. Lo que él no sabe es que, a veces, la mayor traición no es la infidelidad física, sino la emocional y el doloroso vacío que surge cuando el amor ya no está presente. En este video, te invitamos a descubrir la cruda realidad detrás de un matrimonio que parecía indestructible. ¿Qué harías tú si te enteraras de que todo lo que pensabas saber sobre tu vida, tu amor y tu destino es, en realidad, una mentira? Alejandro Ferrer no era un hombre que se dejara influir por las emociones. A sus 45 años, había construido un imperio financiero que le daba todo lo que podría desear: poder, respeto, una familia ejemplar. Su matrimonio con Camila Méndez, una mujer sofisticada y bella, había sido siempre la envidia de muchos. A los ojos del mundo, eran la pareja perfecta, pero las apariencias, como bien sabía Alejandro, no siempre reflejaban la realidad. Durante los últimos meses, algo en su vida había comenzado a cambiar. Una sombra de duda había comenzado a nublar su mente. Camila, su esposa, había empezado a comportarse de forma extraña. Ya no compartían las mismas charlas nocturnas frente a una copa de vino. Sus conversaciones se habían vuelto superficiales y los silencios entre ellos más frecuentes. Lo peor de todo, Camila había comenzado a recibir llamadas a escondidas. Alejandro, quien siempre había mantenido el control absoluto de su vida y de su familia, sintió una incomodidad creciente al notar estos cambios. Pero lo que realmente le preocupaba era que su esposa, de forma sutil pero clara, había comenzado a distanciarse de él. ¿Estará con otro?, pensó una tarde, mientras la veía salir de casa con una expresión indiferente. La excusa siempre era la misma: reuniones de negocios. Pero algo en su mirada, algo en la forma en que evitaba sus preguntas, le hacía dudar. Las mismas respuestas vacías se repetían, como si hubiera ensayado cada palabra antes de pronunciarla. En un mundo donde Alejandro había aprendido a leer a las personas, a entender sus motivaciones y controlar sus emociones, la distancia emocional de Camila era el enigma que no podía resolver. Su mente estaba invadida por una sola idea: debía descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Si ella le estaba siendo infiel, Alejandro tenía que saberlo. No por venganza, sino porque, en su lógica, el control sobre su vida significaba tener el control sobre sus relaciones. Una noche, mientras cenaban en silencio, una idea surgió en su mente. No podía confrontarla directamente, no aún. Necesitaba pruebas, algo tangible que confirmara sus sospechas. Si realmente había algo más que reuniones de trabajo, Alejandro se aseguraría de descubrirlo. Y si no, al menos podría tener la tranquilidad de saber que su mente había jugado una mala pasada. El plan comenzó a tomar forma lentamente, como una sombra que se alza sigilosa. Alejandro no era un hombre impulsivo, sino un estratega. Había acumulado poder a lo largo de los años, y ahora usaría ese poder para desentrañar lo que se escondía en la vida de su esposa. Camila seguía siendo un misterio, un enigma que se alejaba más con cada día que pasaba. Mientras ella se deslizaba hacia lo desconocido, Alejandro decidía que no iba a esperar más. La verdad tenía que salir a la luz, y él no dejaría que nada ni nadie lo detuviera. El siguiente paso sería poner en marcha su plan, una operación cuidadosa que le daría la respuesta que tanto temía y deseaba al mismo tiempo. Pero lo que Alejandro no sabía es que al entrar en este juego de sombras, ya no habría vuelta atrás. Lo que estaba por descubrir cambiaría su vida para siempre. Alejandro no era de los que se tomaban decisiones a la ligera. Toda su vida había estado marcada por el cálculo, la estrategia, el análisis minucioso de cada detalle. Así que, cuando decidió que la única forma de obtener respuestas era a través de la acción, comenzó a diseñar su plan con una precisión casi quirúrgica. Nada, ni el más pequeño detalle, podía quedar al azar. Si lo hacía, su vida, su matrimonio y todo lo que había construido podrían venirse abajo. Camila no era la única que guardaba secretos.
Alejandro sabía cómo moverse entre las sombras y cómo obtener lo que necesitaba sin que nadie sospechara. Sin embargo, necesitaba algo más que intuiciones y observaciones casuales. Necesitaba pruebas. La única forma de obtenerlas era con ayuda externa, y ahí fue donde entró Tomás Rivas. Tomás era un recepcionista en el lujoso Hotel Montclair, el sitio al que Camila había comenzado a ir con más frecuencia en las últimas semanas. Alejandro había sabido de su existencia a través de una de las cuentas de correo de Camila que había encontrado por accidente mientras revisaba unos papeles en su oficina. Entre las facturas de las cenas y los viajes de negocios, había una reserva en el hotel que llamó su atención. Camila había reservado una suite con vistas panorámicas a la ciudad. La habitación era cara, lujosa, pero más importante aún, estaba ubicada en un piso privado. Sin duda, algo no cuadraba. Sabía que no podía entrar al hotel de manera directa. No podía permitir que sus sospechas lo llevaran a una confrontación sin pruebas. Si su esposa estaba en algo, Alejandro quería verlo con sus propios ojos. Pero tenía que ser discreto. La discreción era vital, y fue allí cuando pensó en Tomás. Lo había observado un par de veces cuando había ido a recoger a Camila al hotel para su regreso a casa. Tomás era joven, sencillo y bastante impresionable. Alejandro no era ajeno a las necesidades de las personas, especialmente de aquellas que necesitaban dinero para salir adelante. Así que, sin pensarlo mucho, se acercó a él una tarde, después de haber observado cómo salía del hotel. La conversación fue breve, pero directa. Alejandro le ofreció una suma considerable de dinero a cambio de un favor, que le entregara acceso a la lista de habitaciones y a las llaves de una suite. Además, necesitaba que le proporcionara un uniforme de camarero para poder ingresar al hotel sin levantar sospechas. Tomás, quien había vivido toda su vida en una situación de precariedad económica, no tardó mucho en aceptar la oferta. El dinero que le ofreció Alejandro era más que suficiente para cambiar su vida, o al menos darle un respiro. El trato estaba hecho. Tomás cumplió su parte. Entregó a Alejandro la lista de habitaciones en la que aparecía la suite 1203, la misma en la que Camila había estado alojada recientemente. También le dio un uniforme de camarero, que Alejandro guardó cuidadosamente en su coche, listo para usar cuando llegara el momento. Esa noche, después de cenar en casa, Alejandro se preparó para llevar a cabo su plan. Se vistió con el uniforme que Tomás le había entregado. Camisa blanca, pantalón negro, una pequeña pajarita en el cuello y una bandeja de servicio en las manos. A pesar de su apariencia habitual de hombre de negocios, este disfraz lo transformaba en algo completamente distinto. La idea de pasar desapercibido le resultaba un consuelo, una pequeña victoria en medio de la incertidumbre. Tomás le había indicado la dirección exacta del hotel y, aunque era un lugar al que Alejandro nunca había prestado mucha atención, aquella noche, el Montclair parecía una fortaleza. Con su coche aparcado en la entrada, se acercó al vestíbulo. Las luces tenues, los sofás de lujo y la presencia de los empleados bien entrenados lo hicieron sentirse un extraño en su propio mundo. Se acercó al mostrador con paso firme, y tras una breve interacción con el recepcionista, le indicaron que el acceso a las habitaciones era exclusivo para empleados del hotel. Alejandro, que ya había previsto esa reacción, mostró la placa de camarero que Tomás le había proporcionado. Su corazón latía rápidamente, pero se mantenía en control. Subió en el ascensor con destino al piso donde estaba la suite 1203. A medida que ascendía, pensó en lo que podría encontrar al llegar. ¿Sería una traición? ¿Sería la confirmación de sus peores temores? ¿O descubriría algo que nunca imaginó? Llegó al piso sin ningún contratiempo. Al salir del ascensor, se sintió aún más lejos de su mundo habitual. El pasillo estaba desierto, pero la atmósfera era pesada, como si el silencio se apoderara de todo. Miró la lista que tenía en las manos y localizó la habitación en el extremo del pasillo. Suite 1203. El número parecía condenarlo a un destino incierto. El plan había sido claro: dejar la bandeja frente a la puerta, fingir que era un servicio más y esperar a que algo sucediera. Pero algo en su interior le decía que no podía esperar. Su ansiedad lo empujó a tomar una decisión arriesgada: usar la llave maestra que Tomás le había dado y entrar. Necesitaba saber, necesitaba respuestas. No podía esperar más.
Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, insertó la llave en la cerradura y, con un leve clic, la puerta se abrió. El sonido resonó en su cabeza y su respiración se aceleró. La puerta se abrió lentamente, dejando que la luz del pasillo se filtrara en la habitación oscura. Pero lo que vio en su interior fue completamente diferente a lo que había imaginado. No encontró a Camila en brazos de otro hombre, como había temido. No había gritos ni escenas dramáticas, ni rastros de lo que él había creído sería una traición tangible. Lo que encontró en la suite fue algo que jamás habría esperado ver, algo que cambiaría todo lo que pensaba saber sobre su vida y su matrimonio. La tensión en el aire era palpable mientras Alejandro cruzaba el vestíbulo del Hotel Montclair, oculto bajo el disfraz de camarero que, por un momento, lo hacía sentir como un espectador en su propia vida. El edificio, imponente con su arquitectura moderna y lujosa, parecía tener 1000 secretos escondidos en sus pasillos, y esa noche, Alejandro estaba decidido a desvelar al menos uno de ellos. A medida que caminaba por el pasillo largo y silencioso, sus pasos resonaban más fuerte en su cabeza que en el suelo de mármol pulido. La luz suave que emanaba de las lámparas empotradas en el techo no era suficiente para calmar los nervios que sentía. Sabía lo que estaba a punto de hacer. Estaba invadiendo la privacidad de su esposa, pero no podía evitarlo. Algo en su interior le decía que no tenía otra opción, que las respuestas a sus dudas estaban más cerca de lo que pensaba. Cuando llegó frente a la puerta de la suite 1203, su mano tembló levemente al sostener la bandeja de servicio. Con el corazón a 1000 por hora, observó la habitación en el letrero al lado de la puerta. Suite 1203, reserva a nombre de Camila Méndez. ¿Y si todo esto era una coincidencia? ¿Y si simplemente se trataba de una reunión de negocios? Pero, en el fondo, sabía que no era así. Había algo en el comportamiento de Camila que no cuadraba. Las llamadas secretas, los viajes inesperados, los mensajes que él no lograba ver. Todo eso lo había llevado hasta este punto. Ya no podía dar marcha atrás. De pronto, un leve ruido lo sacó de sus pensamientos. Era el sonido de pasos acercándose. Alejandro se apresuró a colocar la bandeja en su mano de forma casual, como si fuera uno de esos camareros habituales que transitan de un lado a otro, entregando cócteles o pequeños refrigerios. Pero por más que intentara disimular su nerviosismo, su mente estaba a punto de estallar. La puerta frente a él permanecía cerrada, pero en su interior algo empezaba a retumbar. La puerta que separaba la realidad de la mentira, el misterio de la verdad. Respiró hondo y al mismo tiempo hizo una breve revisión mental. Debía mantener la calma. No podía dejarse llevar por el pánico ni por la rabia. Todo esto debía ser hecho con una precisión meticulosa, porque cualquier error podía resultar en su ruina. En ese momento, el sonido de un timbre resonó débilmente en la distancia. Camila había llegado, o al menos, eso suponía. Era el indicio de que su momento se acercaba. Si todo iba bien, él podría enfrentarse a la verdad esa misma noche. Su mano llegó al picaporte, pero, para su sorpresa, la puerta no estaba cerrada por dentro. Un leve giro y el pesado panel de madera cedió ante su toque. La suite 1203 estaba en completo silencio, sumida en la penumbra de la noche. Con una leve duda recorriéndole la columna vertebral, Alejandro empujó la puerta suavemente y entró, manteniendo la bandeja contra su pecho, como si todo fuera parte de su trabajo. Al principio, todo parecía normal. La habitación era espaciosa, lujosamente decorada con tonos oscuros y dorados. La cama, grande y elegante, estaba en el centro de la habitación, cubierta con sábanas de seda. Sobre la mesa de cristal había una copa de vino medio vacía, y junto a ella, un par de papeles. Nada que llamara su atención, hasta que miró hacia el rincón de la cama. Allí estaba Camila, sentada al borde de la cama, su rostro parcialmente oculto entre sus manos. La luz tenue del cuarto la iluminaba débilmente, pero incluso en esa penumbra, Alejandro pudo ver que algo no estaba bien. Su esposa, la mujer que siempre había sido la roca firme de su vida, parecía quebrada, vulnerable. Sus hombros temblaban, y podía escuchar el sonido de sus sollozos contenidos, profundos y dolorosos, como si hubiera estado llorando durante horas. El corazón de Alejandro dio un vuelco al ver esa escena.
No era la imagen de la mujer que esperaba encontrar con otro hombre. Camila no estaba en los brazos de alguien más, ni en la compañía de un amante. Ella estaba sola, luchando con algo mucho más grande que cualquier infidelidad física, algo que él no había podido ver, pero que en ese momento era imposible ignorar. La carta que ella sostenía entre sus manos era el único objeto que parecía no encajar en el cuadro. La miró fijamente, como si esa carta fuera la respuesta a todas sus preguntas no formuladas. Junto a ella había una maleta abierta, como si Camila estuviera lista para irse. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Estaba ella escapando de él? Alejandro no pudo evitar la sensación de que todo lo que había dado por seguro, todo lo que había creído conocer de su vida, se desmoronaba en ese mismo instante. Un sinfín de pensamientos invadió su mente, pero lo primero que hizo fue respirar profundo y acercarse con pasos vacilantes. ¿Qué hacer ahora? ¿Debería irse y confrontarla en otro momento? ¿O era este el momento adecuado para descubrir la verdad de una vez por todas? Camila levantó la mirada lentamente, como si hubiera sentido su presencia antes de verlo. Sus ojos se encontraron en un instante que pareció congelarse en el tiempo. La sorpresa fue inmediata. En cuanto vio el uniforme de camarero, su expresión pasó de la tristeza a una mezcla de miedo y desconcierto. Sus ojos se agrandaron, y sus labios temblaron mientras sus manos dejaban caer la carta al suelo. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz temblorosa, casi rota. Alejandro no respondió de inmediato. La escena ante él, la vulnerabilidad de su esposa, lo dejaba desconcertado. Por un momento, pensó en retirarse, dejarla en su dolor, pero el peso de lo que había hecho, la decisión de estar allí, le impidió dar un paso atrás. Sin decir palabra, Alejandro arrancó el uniforme con brusquedad, dejando caer la bandeja al suelo. La verdad, de alguna manera, ya no era lo importante. Lo que realmente importaba era la pregunta que Camila, al igual que él, debía responder esa noche. Alejandro no pudo evitar una sensación de desconcierto al ver la figura solitaria de Camila, sentada en la cama con la cabeza entre las manos, como si el peso de una verdad insoportable la hubiera derrumbado por completo. En su mente, esperaba encontrar una escena mucho más dramática, mucho más cercana a la imagen de una traición descarada. Pensó que la vería abrazada a otro hombre, o quizás, al menos, en medio de alguna conversación comprometida. Pero lo que encontró fue todo lo contrario. Una mujer rota, aislada en su dolor, con la tristeza pintada en su rostro. Algo no encajaba. La bandeja en sus manos comenzó a pesarlo, como si todo el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso. El choque entre lo que había anticipado y lo que ahora veía lo dejó paralizado. La luz suave de la lámpara reflejaba la angustia de Camila, como una sombra que se alargaba por todo el cuarto. Ella parecía no notar la presencia de Alejandro por unos segundos, absorta en sus propios pensamientos. Alejandro, que siempre había sido un hombre de acción, no podía entender la escena frente a él. Si su esposa estaba en medio de un proceso de traición, ¿por qué estaba tan sola? ¿Por qué esa tristeza tan profunda que parecía no tener explicación alguna? En ese instante, el sonido del reloj en la pared se amplificó, como si el tiempo se hubiera detenido. Alejandro, buscando una forma de entender lo que sucedía, dio un paso hacia adelante, haciendo crujir ligeramente el piso de madera bajo sus pies. Camila levantó la mirada, pero no lo reconoció al principio. Estaba tan absorta en su propio dolor que no se dio cuenta de que un extraño había entrado en su habitación. «¿Quién eres?», dijo, su voz temblorosa, pero llena de una desconcertante calma. Alejandro se quedó parado, mirando a su esposa. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero por alguna razón no pudo responder de inmediato. El plan que había diseñado durante tantas noches, que había ejecutado con precisión, se desmoronaba ante él. No había una confrontación llena de gritos y acusaciones. En lugar de eso, se encontraba frente a una mujer rota que ni siquiera lo reconocía en su disfraz. «Camila», dijo finalmente, en voz baja. Su tono era suave, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Camila parpadeó varias veces, como si tratara de enfocarse, y luego sus ojos se agrandaron al ver lo que estaba frente a ella. Un hombre con el uniforme de camarero, una bandeja en las manos
y una expresión que no podía identificar de inmediato. «Alejandro», susurró con la voz quebrada. ¿Qué estás haciendo aquí?» Alejandro no dijo nada por un momento. ¿Cómo podía explicarle lo que estaba sucediendo en su mente? La razón por la que estaba allí no tenía nada que ver con un simple servicio de habitación. No podía hablar de la obsesión que lo había llevado hasta allí, de sus dudas, ni de las sospechas que lo habían atormentado durante semanas. No podía contarle que había pagado por información y que estaba vestido como un camarero solo para ver la verdad con sus propios ojos. En lugar de eso, se quedó allí, mirándola, tratando de procesar lo que estaba viendo. Camila, cuya belleza siempre lo había cautivado, ahora parecía un reflejo de todo lo que él temía. No podía comprender cómo había llegado a este punto. Todo en su vida había sido controlado, estructurado, y ahora, de alguna forma, todo parecía desmoronarse. «Camila», repitió, esta vez con una voz más firme. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí? Sola». Un sollozo se escapó de sus labios, y Alejandro sintió que algo en su pecho se apretaba. Camila no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó una mano temblorosa, como si intentara alejarse de él, como si la cercanía de Alejandro la lastimara más que la distancia. Se cubrió el rostro con las manos, intentando contener las lágrimas que parecían caer sin control. «Alejandro, por favor, no hagas esto», dijo, casi como si estuviera suplicando que lo dejara ir. Fue entonces cuando Alejandro vio lo que había estado en sus manos todo el tiempo. La carta. Era grande, de color blanco, con una dirección escrita a mano. Camila la sostenía entre sus dedos, como si fuera un objeto sagrado, algo que no podía dejar ir, pero que tampoco podía sostener por más tiempo. A su lado, una maleta abierta, como si estuviera a punto de irse. La imagen de su esposa, tan vulnerable, tan perdida, lo golpeó como una ola de frío. Lo que había esperado que fuera una escena llena de traición se transformó en algo mucho más complejo. Camila no estaba huyendo con otro hombre. No había un romance secreto. No había una conspiración. En lugar de eso, lo que ella sostenía en sus manos era la evidencia de algo mucho más doloroso: el final de su matrimonio. La verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. «Es una carta de divorcio», dijo Camila entre sollozos, levantando lentamente el sobre hacia él. Alejandro la miró, incapaz de procesar las palabras en ese momento. La carta que ella sostenía, esa evidencia fría y distante, era el principio de lo que parecía ser el final de su vida juntos. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía él estar tan cegado por sus propios miedos que nunca vio la verdad que se encontraba frente a él todo el tiempo? «Camila», repitió, con la voz quebrada por la sorpresa y la incredulidad. «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» Ella levantó la mirada, sus ojos rojos por el llanto. «Porque no supe cómo hacerlo, porque temía que no lo entenderías». Por un momento, Alejandro se quedó en silencio, mirando la carta. El peso de las palabras de Camila flotaba en el aire, inalcanzable y doloroso. Esto no era lo que había planeado. Esto no era lo que había esperado encontrar. Pero la verdad, por cruel que fuera, ya estaba allí, frente a él. El silencio que siguió a la pregunta de Alejandro fue ensordecedor. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Camila no respondió de inmediato. Durante unos segundos, sus ojos se encontraron, pero no fue un encuentro de miradas en busca de explicaciones. Fue algo más profundo, como si ambos estuvieran tratando de leer la verdad oculta en los ojos del otro. Esa verdad que, hasta ese momento, había permanecido enterrada bajo las capas de su vida juntos. Alejandro, aunque todavía vestido con el uniforme de camarero, comenzó a sentir la incomodidad de la situación. No estaba allí para hacer un servicio común. No había ido a entregarle un vino ni a llevarle algún platillo a la habitación. No estaba para ofrecerle una sonrisa amable o una charla trivial. Su presencia allí tenía un propósito, uno que no podía evitar. Pero ahora, al verla allí, tan vulnerable, tan diferente a la mujer segura de sí misma que había conocido durante años, se sintió dividido. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente quería saber la verdad si significaba destruir todo lo que había construido? Camila, al ver que él no decía nada más, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, rojos por el llanto,
Lo miraban con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Su expresión cambió, pasando de la confusión a una tristeza profunda, como si todo el peso de la vida misma le cayera de golpe. «¿Por qué estás aquí, Alejandro?», repitió, esta vez su voz quebrada y cargada de emociones que no podía esconder. No era una pregunta que pedía una respuesta inmediata, sino una que pedía una explicación a la realidad que había estado evitando. «¿Qué estás haciendo aquí vestido de camarero?». En ese momento, Alejandro supo que no podía ocultar la verdad. No podía seguir con las mentiras, con las estrategias, con las sospechas. Era ahora o nunca. Tomó aire, soltando lentamente la tensión que había estado acumulando en su cuerpo desde que entró en la habitación. Su mirada no dejaba de ser firme, pero sus palabras se arrastraron lentamente como si cada una de ellas fuera un peso que debía cargar. «Camila», comenzó, su voz ahora baja pero llena de determinación. «He visto las señales, las llamadas, los viajes, los cambios. Todo me estaba diciendo que algo no estaba bien. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo». Ella lo observó en silencio, como si intentara entender lo que él estaba diciendo. Los sollozos que había estado intentando reprimir se hicieron más evidentes, y sus lágrimas comenzaron a caer nuevamente, aunque ahora parecía haber algo más que tristeza en su mirada. Decepción. Alejandro dio un paso hacia ella, y, por un instante, todo su ser gritaba por acercarse, abrazarla, pedirle perdón por no haber visto lo que sucedía antes. Pero algo en su interior, una fuerza oscura que no podía controlar, lo impulsó a seguir con su plan. «Te he seguido, Camila», dijo, esta vez con más firmeza. «Contraté a alguien, fui hasta el hotel, vi tu habitación, vi todo, y ahora estoy aquí, exigiendo una respuesta». Las palabras cayeron como una bomba en el aire. Camila lo miró, incrédula. Su expresión pasó de la sorpresa a la ira contenida. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre con el que había compartido su vida, el que decía amarla, estaba allí, frente a ella, revelando que había invadido su privacidad de la manera más cruel posible. «Me seguiste», susurró, la voz temblorosa por el dolor. «¿Y eso es lo que haces? ¿Espiarme? ¿Invadir mi vida privada?». Alejandro intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. La rabia y el arrepentimiento lo invadieron, pero al mismo tiempo, una sensación extraña comenzó a apoderarse de él, algo que nunca había anticipado, el miedo a perderla, a ver cómo se desmoronaba su vida de una manera irreversible. «No es lo que crees», dijo finalmente, intentando calmar la situación. «Pero no podía más, Camila. No podía quedarme con la duda. No podía seguir viviendo en la oscuridad mientras tú me ocultabas la verdad». Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Las lágrimas caían sin cesar, pero algo en su rostro cambió. No era solo tristeza lo que había en su expresión, sino también una profunda resignación, como si todo lo que había pasado entre ellos durante los años hubiera perdido su significado, como si finalmente, después de todo, lo que ella temía por tanto tiempo se hubiera hecho realidad. «¿Qué querías saber, Alejandro?», preguntó, y su voz sonaba tan calmada que desconcertó a Alejandro. «¿Qué querías saber? ¿Que te engañara con otro hombre? ¿Eso era lo que esperabas encontrar?». Alejandro tragó saliva. No era eso lo que había querido encontrar. No lo había querido. No podía imaginar a Camila con otro hombre. Había imaginado, sin querer, que ella lo había traicionado, que había buscado consuelo en los brazos de otro, pero nunca lo había deseado de verdad. En lo profundo de su ser, aún seguía siendo el hombre que amaba a su esposa, el hombre que quería salvar su matrimonio, que deseaba reconstruir lo que se había roto. «No, no es eso», respondió, pero sus palabras sonaron vacías, casi como si estuviera hablando en un idioma desconocido. Solo quería saber por qué, Camila. ¿Por qué me ocultaste todo esto?». Ella lo miró por un largo rato, y finalmente, con la voz quebrada, dijo, porque ya no te amo, Alejandro. No te he amado por años. No hay otro hombre, no hay traición. Solo hay desilusión. Y tú nunca quisiste ver lo que estaba frente a ti. Esas palabras, esas simples palabras, cayeron sobre Alejandro como un golpe directo al corazón. No hubo gritos,
No hubo acusaciones furiosas, solo una verdad sencilla, devastadora y que nunca había querido escuchar. El aire en la habitación se volvió denso y pesado, como si la atmósfera estuviera absorbiendo la tensión que se acumulaba en cada palabra no dicha, en cada mirada que se cruzaba entre ellos. Camila, sentada al borde de la cama, todavía no había respondido a lo que Alejandro había revelado. El silencio que se había instalado entre ellos no era la calma que precede a una revelación inesperada, sino el profundo vacío que se abre cuando las piezas de una vida perfectamente ensamblada comienzan a derrumbarse. Alejandro la observaba, con el pecho apretado, con la mente en llamas. A medida que las palabras de Camila comenzaban a tomar forma en el aire, la realidad de su situación empezaba a calar hondo. El hecho de que ella lo estuviera mirando con esos ojos rojos, llenos de lágrimas, no le quitaba el peso de la traición que había sentido al descubrir la verdad de manera tan inesperada. Había confiado en ella, había puesto su vida y su imperio en sus manos, y ahora todo se desmoronaba, no por una infidelidad, sino por algo aún más doloroso. El reconocimiento de que su matrimonio había estado roto mucho antes de lo que él había imaginado. Finalmente, fue Camila quien rompió el silencio, y sus palabras, aunque suaves, calaron hondo en el corazón de Alejandro. «¿Sabes, Alejandro? Pensé que podría seguir adelante, que el amor que sentíamos podía ser suficiente, pero me equivoqué. No había nada de eso». Su voz temblaba, pero sus ojos ya no mostraban rabia, sino resignación. «Ya no te amo. Ya no soy la mujer que pensabas que era. Y tú tampoco eres el hombre que creías ser». Alejandro sintió como si un golpe le hubiera golpeado directamente en el estómago. No podía procesarlo. Las palabras de Camila lo desbordaban, lo dejaban sin aliento. No había otro hombre. No había traición como la que él había temido, pero sí una verdad mucho más devastadora. La mujer que pensaba conocer, la mujer con la que había compartido más de una década de su vida, ya no lo amaba. ¿Qué estás diciendo?», Alejandro murmuró, incapaz de entender lo que estaba ocurriendo. «Entonces, todo este tiempo...» Su mente luchaba por encontrar sentido a lo que escuchaba. «¿Todo este tiempo estuviste guardando esto en silencio? ¿No me lo dijiste antes?». Camila dejó caer la carta que había estado sosteniendo entre sus manos, dejándola deslizarse hacia el suelo. Miró a Alejandro, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. «Todo este tiempo, Alejandro, he estado esperando que las cosas cambiaran, pero no cambiaron. Y cada día que pasaba, me hacía más difícil vivir en una mentira. El matrimonio que teníamos no existía, no de la manera en que tú lo pensabas». Su voz se quebró, pero la verdad seguía flotando en el aire como una niebla espesa, llena de dolor, pero también de una tristeza que parecía interminable. «Sé que querías que fuera diferente, pero ya no podía seguir con esto. Ya no tenía fuerzas para seguir adelante. Ya no sabía cómo mirarte a los ojos sin sentir que estaba viviendo una vida que no era la mía». Alejandro se quedó en silencio, completamente inmóvil. El sonido de su respiración era lo único que rompía el profundo mutismo que los rodeaba. Camila tenía razón. Las señales siempre estuvieron ahí, pero él las había ignorado. Durante años, se había aferrado a la idea de que su matrimonio era perfecto, de que la vida que habían construido juntos era inquebrantable. Pero ahora, al enfrentar esta realidad, algo comenzó a quebrarse dentro de él, algo que no podía volver a ser reparado. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me enfrentaste?», Alejandro finalmente preguntó, su voz más rota de lo que él mismo se hubiera imaginado. Camila cerró los ojos por un momento, como si la fatiga de llevar tanto tiempo cargando con ese secreto finalmente la hubiera alcanzado. Luego, volvió a mirarlo, y sus ojos ya no estaban llenos de furia, sino de una profunda tristeza que reflejaba el peso de lo que estaba diciendo. «No sabía cómo decirlo», dijo, su voz suave, casi un susurro. «No sabía cómo enfrentarlo. Durante tanto tiempo, traté de hacer todo lo posible para que las cosas funcionaran. Traté de amarte, traté de ser la esposa que esperabas, pero no pude. Cada vez que intentaba hablar de esto, cada vez que pensaba en lo que significaba perderlo todo, me aterraba. Y entonces lo guardaba, me callaba, pero al final ya no pude más».
Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Toda su vida había sido un camino trazado por sus propias manos, con metas claras y una estructura inquebrantable. Pero ahora, de repente, la estructura se desmoronaba. ¿Qué quedaba de él si todo lo que había dado por sentado ahora era una mentira? ¿Qué quedaba de su identidad si la mujer que había elegido para compartir su vida ya no lo amaba? Así que todo lo que teníamos era solo una mentira. Alejandro preguntó, sin poder evitar la angustia que se reflejaba en su voz. ¿No había amor en absoluto? Camila dejó escapar un suspiro, como si la respuesta fuera algo que había estado esperando darle, pero que nunca tuvo el valor de pronunciar hasta ese momento. No fue una mentira, Alejandro. Hubo amor, claro. Al principio fue real, pero las cosas cambiaron, y nosotros cambiamos. Y yo cambié. No fue algo que tú hicieras o dejaste de hacer. Fue simplemente lo que pasó. El amor se fue apagando poco a poco, hasta que se convirtió en algo que ya no reconocía. Alejandro la miró fijamente, procesando lo que escuchaba. Había imaginado 1000 escenarios, pero ninguno de ellos era así. No había infidelidades, no había una traición física, no había otro hombre al que temer. No, la verdadera traición, la que nunca vio venir, había sido la de una mujer que, a pesar de estar a su lado, había dejado de amarlo hace mucho tiempo. Alejandro se sentó en el borde de la silla cercana, sus manos temblando ligeramente mientras las palabras de Camila seguían retumbando en su cabeza, como un eco interminable que se apoderaba de sus pensamientos. No podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. Su matrimonio, su vida, su imagen de la relación perfecta se habían desmoronado ante sus ojos. Y todo había sido por una razón mucho más dolorosa que cualquier infidelidad física. El amor se había perdido. Camila, la mujer con la que había compartido los momentos más significativos de su vida, había dejado de amarlo. Esa simple verdad lo desbordaba. El aire de la habitación parecía volverse denso, pesado. Alejandro cerró los ojos por un momento, intentando reunir fuerzas. Todo lo que había construido, todo lo que había logrado, ahora se veía amenazado no por una crisis externa, sino por algo mucho más cercano, el vacío que se había instalado entre ellos dos, algo que ya no podría reparar con dinero, poder o influencia. ¿Cómo podía arreglar algo que ni siquiera sabía cómo había sucedido? Camila, no entiendo, murmuró Alejandro, con la voz quebrada, aunque intentando mantener la compostura. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperar tanto tiempo para hablar de esto? Camila lo miró, su rostro marcado por el dolor y la fatiga. Las lágrimas seguían cayendo, pero en su mirada había algo más que simple tristeza. Había una resignación profunda, un cansancio que le había costado años llegar a alcanzar. ¿Y qué esperabas, Alejandro? ¿Que te lo dijera en medio de una fiesta, cuando todo parecía ir bien? ¿Que te hablara de la verdad cuando ya estábamos tan sumidos en la rutina, en las apariencias? Su voz tembló, pero no estaba llena de ira, sino de una melancolía que parecía profundamente sincera. He estado viviendo en una mentira, pero no quería destruirte. No quería verte perder el control, porque sabía que esto te iba a matar, y me dolía pensarlo. Pero no podía seguir con esto, no podía seguir sonriendo, cuando en realidad me moría por dentro. El dolor que Alejandro sentía era más profundo de lo que había anticipado. No era el dolor del engaño, sino el dolor de la pérdida de algo que él creía irrompible, la pérdida de su propia visión de su vida y su matrimonio. La tristeza que lo envolvía no era solo por lo que había perdido, sino por lo que nunca se había dado cuenta de que estaba perdiendo. Alejandro se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la habitación, como si el simple hecho de moverse pudiera liberarlo de la opresión que sentía en su pecho. Se sentía atrapado entre dos mundos, entre la imagen de un hombre de éxito, dueño de un imperio que nada ni nadie podría destruir, y la cruda realidad de un hombre que había sido incapaz de ver las señales de que su vida personal se estaba desmoronando. Lo que me estás diciendo, Camila, no tiene sentido, dijo finalmente, girándose hacia ella. Yo lo habría arreglado. Tú lo sabes, siempre he estado dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario. Si me hubieras dicho que algo no estaba bien, lo habría corregido. No entiendo por qué no lo hiciste. No entiendo por qué esperar hasta llegar a este punto.
Camila levantó la cabeza, mirándolo directamente a los ojos, y por un momento Alejandro vio la mujer que había conocido años atrás, fuerte, decidida, pero también vulnerable. Fue un destello fugaz, y la sensación de pérdida se intensificó. «No es tan simple, Alejandro», respondió con voz tranquila, casi resignada. «No es cuestión de que no quisieras arreglarlo. No es cuestión de dinero, ni de poder, ni de influencias. Lo que nos pasaba era algo mucho más profundo. Lo que nos pasaba, Alejandro, es que ya no éramos los mismos. Ya no éramos quienes pensábamos que éramos. Nuestra relación se había convertido en una fachada. No podíamos seguir fingiendo que todo estaba bien». «¿Fingiendo?», repitió Alejandro, como si esa palabra fuera un golpe en su rostro. «¿Fingiendo qué? Si todo lo que hemos hecho, todo lo que he logrado ha sido para ti, para nosotros». «¿Nosotros?». Camila lo miró fijamente, la incredulidad reflejada en sus ojos. «¿Qué es nosotros, Alejandro? ¿La imagen perfecta que mostramos al mundo? ¿Las cenas elegantes y los viajes exóticos? ¿Las felicitaciones por ser una pareja exitosa? ¿Es eso lo que creías que teníamos?». Las palabras de Camila golpearon a Alejandro como un puño. En su mente, había pasado toda su vida trabajando por una imagen perfecta, por un nosotros que fuera la envidia de todos. Había construido un imperio para ella, para su familia, pero ahora veía que todo eso no había sido suficiente. Había invertido años de su vida en un sueño que solo él había creído, mientras ella se ahogaba lentamente en la rutina de una vida que ya no quería vivir. «Camila», dijo él, su voz quebrada, casi en un susurro. «No sé cómo arreglar esto. No sé cómo arreglar lo que está roto. He dado todo, Camila. Todo. Y ahora, ¿qué hago?». Un largo silencio siguió a sus palabras. Camila, con el rostro empapado de lágrimas, se acercó lentamente a él. No era un gesto lleno de ira o de reproche, sino uno de comprensión. Por un momento, pareció que ambos estaban en el mismo lugar, compartiendo una pena común, aunque completamente opuesta en su naturaleza. «Ya no hay nada que arreglar, Alejandro», dijo finalmente, con una calma que sorprendió a Alejandro. «Nos hemos perdido de tantas formas que ahora ya no hay vuelta atrás. El daño ya está hecho». El dolor que sentía Alejandro no era solo la tristeza de perder su matrimonio, sino la humillación de haber fallado en el único terreno en el que se consideraba invencible, el de las emociones. Había intentado manejar todo con control, con lógica, con estrategias, pero el amor, como ahora lo comprendía, no se podía dominar ni manipular. Ya era demasiado tarde. Alejandro caminaba de un lado a otro de la habitación, sus pasos rápidos y agitados. No podía dejar de pensar en las palabras de Camila, que ahora sonaban como una sentencia de muerte para todo lo que había creído en su vida. Cada frase que ella había pronunciado lo golpeaba con fuerza, y lo único que sentía era una punzada constante en el pecho. Esa sensación insoportable de estar perdiendo el control de todo lo que alguna vez tuvo sentido. Sin embargo, a medida que los minutos pasaban, algo más comenzaba a crecer dentro de él. Era una sensación confusa, algo entre la rabia y la impotencia, pero también algo más, algo que se parecía mucho a la aceptación. El reloj en la pared parecía marcar un compás lento, pesado, mientras los ecos de las palabras de Camila seguían resonando en su cabeza. ¿Por qué no lo vio antes? ¿Por qué había estado tan ciego, tan convencido de que todo estaba bien, cuando la verdad, tan evidente, había estado justo frente a él durante todo este tiempo? Había dejado que el negocio, el poder y el control lo absorbieran. Y ahora, al mirar hacia atrás, se daba cuenta de que la relación con su esposa se había convertido en una sombra vacía de lo que había sido una vez. Camila se levantó lentamente de la cama, con la carta de divorcio aún en sus manos. La miró por un momento, sus ojos reflejando una tristeza tan profunda que Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por un instante, se detuvo. Debería detenerla. Debería luchar por lo que quedaba de su matrimonio, por lo que una vez habían compartido. Pero luego, la imagen de ella, parada frente a él, con su rostro desgarrado por el dolor, lo hizo vacilar. Camila ya no era la mujer con la que soñó toda su vida, y él ya no era el hombre que alguna vez pensó ser. «Camila», murmuró, su voz tensa, «no tienes que hacerlo.
Podemos solucionarlo. Podemos encontrar una forma de reconstruir lo que se rompió. Pero al ver la mirada de Camila, algo dentro de él se rompió. No era solo su rostro cansado, ni su postura derrotada lo que lo hizo comprender, sino la forma en que ella sostenía la carta, como si fuera la última prueba de algo que había estado esperando durante años. No había odio en sus ojos, solo una tristeza profunda, y una tristeza que parecía emanar de lo más profundo de su alma. Algo en su interior le decía que ya no quedaba nada por salvar. «No hay nada que salvar, Alejandro», dijo Camila, su voz serena pero decidida. «Lo hemos intentado, pero lo que teníamos ya no existe. Lo que me haces es más doloroso que lo que hicimos en todo este tiempo». La respuesta la golpeó como un puño cerrado. Alejandro no pudo encontrar palabras para replicar. El dolor de su propia desesperación lo ahogaba. Estaba acostumbrado a tener el control, a ser el hombre que podía solucionar cualquier problema. Pero ahora, frente a la mujer que había sido su compañera, su alma gemela, se sentía completamente impotente. La situación lo estaba aplastando, y la verdad que le había sido tan esquiva durante tanto tiempo, ahora lo estaba aplastando con todo su peso. Camila dio un paso hacia él, y su mirada, aunque llena de tristeza, también parecía más clara, más libre. «No es tu culpa, Alejandro. No es solo el dinero, ni el éxito. Esto no tiene que ver con lo que eres, sino con lo que fuimos, lo que dejamos de ser». Sus palabras resonaron en él, atravesando la muralla de su ego y dejándolo vulnerable. Entonces, Alejandro dijo con un tono de resignación: «¿Qué quieres que haga? ¿Que te deje ir? ¿Que acepte que esto es el fin?». La pregunta flotó en el aire, pero la respuesta de Camila no fue inmediata. Ella no le dijo que sí, ni le dijo que no. Simplemente lo miró, sus ojos llenos de dolor, pero también de una comprensión que Alejandro no podía alcanzar en ese momento. «Lo único que quiero», dijo finalmente, «es ser libre. Libre para vivir mi vida sin tener que cargar con el peso de esta mentira, sin tener que seguir fingiendo que todo está bien. Lo he intentado, Alejandro. Lo he intentado durante años, pero ya no puedo seguir así. Ya no puedo». Un largo silencio se instaló entre ellos. El reloj siguió su curso, pero para Alejandro, los segundos parecían eternos. Mientras observaba a Camila, su corazón se apretaba. No importaba lo que dijera, no importaba lo que intentara hacer. La verdad estaba frente a él, clara y contundente. Camila ya no era su esposa, no de la manera en que él la había conocido. Y él, por su parte, tampoco era el hombre que había sido antes de esa tarde. Pero lo peor de todo era que él también se sentía perdido. La mujer que había amado durante tantos años estaba allí, frente a él, tomando una decisión que ni siquiera podía entender por completo. La relación que había sido su razón de existir, que había sido el pilar sobre el cual había construido su vida, se desmoronaba ante sus ojos. Y él no podía hacer nada para evitarlo. El reloj seguía avanzando, pero Alejandro no podía dejar de mirar la puerta cerrada de la habitación, como si detrás de ella estuviera su futuro, esa vida que ya no sabía si podía volver a abrazar. Camila dejó la carta sobre la mesa. Alejandro no sabía si debía tomarla, si debía quedársela, o si, tal vez, ese era un símbolo de su nueva libertad. Ella lo miró una última vez antes de girarse hacia la puerta, como si el simple acto de dar un paso hacia la salida fuera lo único que necesitaba para dejar atrás todo lo que había quedado atrás. La mirada de Alejandro se quedó fija en Camila, con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Quería luchar, quería gritar, golpear la mesa, hacer que todo volviera a ser como antes. Pero algo en el fondo de su ser le decía que ya no había marcha atrás. En sus ojos, Camila le había dejado claro que el amor que una vez compartieron ya no existía. Ya no quedaba nada entre ellos, solo una larga y dolorosa historia que no sabía cómo terminar. «Lo que me pides, Camila», dijo Alejandro, en un susurro lleno de derrota, «es más difícil que cualquier decisión de negocio que haya tenido que tomar en mi vida. He luchado por todo, siempre con la certeza de que, si trabajaba lo suficiente, todo lo demás encajaría. Pero esto», sus palabras se ahogaron en su garganta, incapaces de seguir. «Esto no tiene solución». Camila asintió, con una mirada que parecía despojada de toda esperanza, pero al mismo tiempo
llena de una extraña calma. Había tomado su decisión, y aunque la tristeza la invadía, sabía que no podía seguir sacrificando su felicidad por algo que ya no existía. No hay solución, Alejandro. Y aunque duela, hay algo que debemos entender. El amor no se trata solo de lo que hacemos, sino de cómo nos sentimos. Y yo ya no me siento parte de esto. Es mejor dejarlo ir. Las palabras de Camila calaron profundamente en Alejandro. El vacío que sentía ahora no era solo por perder a su esposa, sino por darse cuenta de que, tal vez, había estado persiguiendo algo que nunca fue real. Durante tantos años había estado atrapado en la rutina del poder, el control y la apariencia de tener todo lo que quería, pero en su corazón había algo que siempre le decía que no todo estaba bien, que algo faltaba, que él mismo estaba perdiendo su humanidad por aferrarse a la imagen de un hombre exitoso. Entonces, ¿esto es todo? ¿Te vas? Alejandro preguntó, casi en tono de súplica, pero al mismo tiempo consciente de que la respuesta era inevitable. Sí, dijo Camila, con un suspiro que parecía aliviado. Y aunque me duele, tengo que hacerlo, porque ya no me queda nada más que seguir adelante. Alejandro observó cómo Camila tomaba su maleta. Cada movimiento suyo parece un reflejo de su propia rendición. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, y Alejandro quedó allí, solo, con la carta de divorcio en sus manos. La vida que había conocido, el mundo que pensaba que tenía controlado, se desvaneció en un instante. Ahora, en su mente, las preguntas seguían resonando. ¿Qué había fallado realmente? ¿Era el amor lo que él había creído tener? ¿O era solo una ilusión que él mismo había creado para mantener su mundo intacto? A partir de ese momento, Alejandro comprendió que la respuesta no estaba en los negocios ni en la riqueza que había acumulado. La respuesta estaba en su corazón, y quizás en el entendimiento de que la verdadera libertad solo llegaba cuando uno dejaba ir lo que ya no servía. En la vida, a menudo nos enfocamos tanto en lo que podemos controlar que olvidamos lo más importante: las emociones, los sentimientos, las relaciones humanas. Alejandro Ferrer se dio cuenta demasiado tarde de que no todo se puede comprar ni controlar con dinero o poder. El amor, en sus formas más sinceras, no tiene precio, y cuando lo damos por sentado, las consecuencias pueden ser irreparables. Al final, ¿es posible recuperar algo que ya se ha perdido? ¿O es necesario aceptar que algunas historias simplemente deben terminar para que podamos avanzar hacia algo más auténtico? Hoy te invitamos a reflexionar sobre estas preguntas, sobre el valor de las relaciones auténticas y sobre cómo a veces la verdad más dolorosa es la que nunca quisimos ver. Si te ha tocado la historia de Alejandro, si alguna vez te has sentido atrapado entre la necesidad de tener control y la necesidad de amar, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Y si te ha hecho cuestionar tus propias relaciones o tus prioridades, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Alejandro? ¿Lucharías por lo que se ha ido o aceptarías que el final de un capítulo es solo el principio de uno nuevo? El verdadero poder está en saber cuándo dejar ir.